Hola, hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión de hoy de posgrado virtual de la Universidad Central, que estará dedicada a la maestría en creación literaria. El programa de creación literaria surge en el año 2013 como resultado de una larga experiencia de formación de escritores que nace con el taller de escritores que este año cumple 40 años. Posteriormente, el Departamento de Creación Literaria crea un programa de pregrado en el año 2010 y en el año 2013 aparece la maestría. Este contexto es importante porque en la Universidad Central es tal vez la universidad con mayor trayectoria en el país y por supuesto en América Latina. Somos el único departamento de creación literaria en América Latina que tiene taller de escritores, pregrado en creación literaria y posgrados en creación literaria. Y la maestría se dedica en particular a esa formación de escritores y de profesionales con un amplio conocimiento del campo de la creación literaria, la visión estética de lo que significa ser un creador, conocer el campo literario, los mecanismos, las técnicas de creación, la reflexión sobre la composición, de lo que significa crear. Para nosotros es fundamental la formación en creación literaria porque pensamos que es posible formar escritores, así como se forman músicos, como se forman artistas plásticos. Eso es lo que nos hace realmente novedosos en el campo. La maestría de creación literaria tiene énfasis en 3 géneros. Le interesa la poesía, la narrativa y el ensayo, y esos son los géneros en los que formamos a nuestros estudiantes. Parte de esa formación está dedicada en una gran parte, que lo explicaré ahora más adelante, a la creación de una obra, ya sea una novela, un libro de cuentos, un libro de poesía o de las formas híbridas que propone la literatura actualmente. Parte de nuestro propósito es, como lo mencionaba, formar profesionales en el campo de la creación literaria con un amplio conocimiento en torno a la literatura, su quehacer, sus procesos de investigación, creación y la gestión cultural. Es importante señalar que la formación en creación literaria se diferencia de los programas de literatura tradicionales, porque en un programa de literatura tradicional, una maestría de literatura tradicional, interesa y el énfasis está en formar teóricos de la literatura, historiadores de la literatura o críticos de la literatura. Para nosotros esos 3 pilares de la formación en literatura son fundamentales también, pero el eje de nuestra formación está en la creación. Es decir, nos servimos de estos 3 pilares de la tradición de los estudios literarios, pero nuestro objeto de estudio es la creación, como lo vemos aquí. Para nosotros ese objeto de estudio no solamente es novedoso para la formación, pero también tenemos el antecedente de los programas de creación literaria, de creative writing, en los países anglosajones, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña, que tienen una tradición de más de 100 años. En América Latina, por eso nosotros podemos destacarnos como pioneros en la formación, porque decir que es posible formar escritores requiere de una experiencia consolidada, de una tradición, de una visión epistemológica, pedagógica, que es la que tenemos y que es la que hemos ido consolidando en todos estos años. Nuestro objeto de estudio, entonces, como pueden verlo aquí, está centrado en la literatura, por supuesto. Nuestro objeto de estudio es lo literario, pero ese objeto de estudio literario, se basa en la teoría, la historia, la crítica y la creación, nos lleva a la producción de textos literarios que nos interesa que tengan una perspectiva estética, una apuesta estética, y en esa apuesta estética, por supuesto, que no solamente formamos en escritura, sino que también formamos en lectura. Nos interesa que los estudiantes de la maestría puedan reflexionar sobre su quehacer como escritores, pero también sobre su quehacer como lectores. Esa es una de las fortalezas de la maestría. Formamos en escritura, pero también formamos lectores. Y partimos de la idea fundamental de que a mejores lectores, mejores escritores. Ese es uno de nuestros principios fundamentales en la formación. Voy a
a ir avanzando en lo que corresponde a la formación de la maestría. Una de las marcas fundamentales, de la impronta fundamental, por decirlo de alguna manera, de la maestría tiene que ver con la perspectiva pedagógica. ¿Cómo es que formamos a nuestros estudiantes en la creación literaria? Entonces nos apoyamos en la teoría, por supuesto, pero esa teoría está situada en una perspectiva que es la que llamamos la praxis creadora. La praxis creadora es la posibilidad de la creación de la escritura, pero esa posibilidad de creación de la escritura hace todo un recorrido por la herencia literaria, por la tradición literaria, por las formas y los géneros, distintos géneros de lo literario, y eso es a lo que llamamos el reconocer. La praxis creadora está basada en estos tres elementos: reconocer, conocer, crear, y el reconocimiento tiene que ver con la herencia, la tradición literaria. Todo escritor, como dice Tauki, necesita antepasados. Entonces, toda esta parte del reconocimiento de la herencia literaria está pensada y está basada en eso, en conocer a la tradición, los escritores fundamentales en distintos géneros, pero no solamente de conocerlos, sino de conocer la forma en la que escriben, sus poéticas, su visión estética, y una vez tenemos ese reconocimiento, pasamos a la fase del conocimiento. Ese reconocer la tradición nos permite empezar a transformar, a conocer a los contemporáneos también, y a conocer cómo se escribe, a pensar en posibilidades de temas y en el cómo de la creación, que es lo que nos va a llevar a la creación misma. Por eso hablamos de la posibilidad del texto inexistente. El texto inexistente es un texto por crear, pero es un texto por crear que surge de esa dinámica entre el reconocimiento, el conocimiento y la creación. Es decir, que son distintos momentos, distintos niveles, pero que pueden darse a veces de manera paralela. Por eso en la escritura invitamos siempre a los estudiantes inicialmente a que hagan ejercicios de imitación. La imitación tiene que ver con el conocimiento. Ya conozco un estilo, reconozco una forma, unas voces en los escritores, en los poetas fundamentales, y entonces en ese reconocimiento, que es el conocimiento de un autor en particular o de formas particulares, puedo pasar a la búsqueda de la escritura personal, a la búsqueda de la escritura propia o de la voz propia, como decimos en la formación en literatura y en creación literaria en particular. Parte de los dispositivos pedagógicos que tenemos en la maestría durante los 2 años son el seminario taller, el laboratorio y el proyecto. Estos dispositivos pedagógicos apoyan la formación de nuestros estudiantes de muy distintas maneras. No nos interesa el seminario teórico solamente, sino que el seminario siempre está o promueve la escritura. Todas las asignaturas de la maestría que mostraré a continuación están entonces invitando siempre a la escritura, al ejercicio de lectura y escritura fundamental, que es el que puede llevarnos a la creación de nuevos textos en muy distintos géneros. En todos estos años, que son 7 años, desde el momento en que aparece la maestría, hemos tenido creación de cuentos, de novelas, de libros de cuentos, de novelas, de libros de poesía o de libros híbridos entre teatro y poesía, o libros híbridos que han sido, por ejemplo, diccionarios, pero que además tienen elementos poéticos y que surgen de toda esta dinámica también de los dispositivos pedagógicos que son tan ricos y que les permiten a los estudiantes básicamente encontrar sus posibilidades de creación, ir haciendo la búsqueda hacia su propia voz. Voy a mostrar a continuación el modelo del plan de estudios de la maestría. La maestría tiene un total de 59 créditos. En el primer año tenemos 29 créditos y este primer año básicamente se ocupa de la formación teórica, histórica, les da las bases fundamentales de la historia literaria, la teoría literaria, pero también de lo que significa crear. La pregunta por la creación es una pregunta constante en nuestro programa. ¿Qué es crear? ¿Para qué crear? Pero sobre todo, ¿cómo crear? Hay temas fundamentales en literatura, el amor, la muerte, que son fundamentales, y muchísimas novelas se repiten siempre en esos temas, pero la violencia, por ejemplo, en nuestro país, pero
cómo de la creación es lo que va a hacer que un libro, una novela, un libro de poemas, por ejemplo, sea distinto. No es lo mismo una novela de Osorio Lizarazo o de Alba Lucía Ángel sobre la violencia, porque cada una está contada de maneras distintas, y en esa búsqueda de la forma que sea distinta en el lenguaje y en la manera como se estructura una novela, por ejemplo, es lo que está el quid de la creación, la búsqueda de la creación. Eso es lo que básicamente diferencia en general todas las artes, el cómo, aunque las preguntas o los temas sean los mismos, los que llevan al creador, al escritor a crear. Entonces, en este primer año tenemos asignaturas como las poéticas de la creación literaria en el primer semestre, composición literaria en el primer semestre, perdón, me salté ahí, pero poéticas de la creación es una reflexión sobre lo que han dicho escritores fundamentales a través de la historia. Ahí podemos empezar por Aristóteles, por Walter Benjamin, o por las poéticas de Poe o de Valéry, por ejemplo, que reflexionaron sobre la poesía y lo que es la poesía o lo que es la narrativa. Y entonces esta materia tiene un componente teórico importante, pero también ahí el estudiante empieza a pensar en lo que sería su propia poética, su puesta estética, qué quiero escribir y cómo me gustaría escribirlo. Luego vienen las composiciones, que están entre primero y segundo semestre. Las composiciones literarias se ocupan de la estructura de un texto. La composición remite a eso, a cómo organizo un texto, a cuáles son las estrategias para narrar o para escribir ensayos o para escribir poesía. ¿Cuáles son esos diferenciales, que son diferenciales paradigmáticos? Cada época de la historia literaria ha ha narrado de una manera distinta, ha poetizado de una manera distinta, y nos interesa mostrar en esas asignaturas esas posibilidades del cómo de la creación, que, como decía, son el eje. Y entonces tenemos dos asignaturas de composición en el primer año, una en el primer semestre y una en el segundo semestre. En cada una de ellas nos ocupamos de los distintos géneros. En la composición literaria 1 nos ocupamos del ensayo y de la poesía, y en la composición literaria 2 de la narrativa. En el primer semestre, parte de las asignaturas fundamentales de la maestría son lenguaje y creación 1 y 2. El lenguaje y creación 1 y 2, para decirlo de una manera sencilla, tiene que ver con es la caja de herramientas del escritor. Pero esa caja de herramientas del escritor, que es el lenguaje, que es lo que hace posible estos programas, que es lo que hace posible la creación, tiene que ver con o apunta a una conciencia del lenguaje. El escritor, el creador, necesita tener conciencia del lenguaje, dominio de la gramática y poder jugar con ella. Un escritor que domine muy bien la gramática puede hacer de muy distintas maneras, dar riqueza al lenguaje, profundidad al lenguaje. Y hay algo que quiero destacar, y es que un escritor que tenga conciencia del lenguaje, reconoce que los géneros no están separados. Un buen escritor lee poesía, lee ensayo, lee narrativa y descubre cómo los géneros se alimentan entre sí. Entonces, en estas asignaturas de lenguaje y creación 1, básicamente eso es lo que hacen: jugar con el lenguaje, acrecentar su conciencia del lenguaje y descubrir las posibilidades de articulación entre los géneros, que son los que les van a dar luego la fuerza para la creación. Finalmente, en el segundo semestre tenemos dos asignaturas, que son los autores, obras y formas 1 y autores, obras y formas 2, que hacen el recorrido por la historia literaria en las tres formas o en los tres géneros que ya he mencionado: poesía, narrativa y ensayo. Entonces, ahí es ese reconocimiento de la tradición. Como ven, estas asignaturas de todo el primer año están también pensadas bajo el modelo de la praxis creadora: reconocer, conocer, crear. De manera que las poéticas y los autores y formas hacen parte del reconocer. En el conocer están las composiciones y el lenguaje, y en el crear está la última asignatura del primer año, que es propuesta literaria. En propuesta literaria es ahí donde el estudiante empieza a pensar qué es lo que quiero escribir, cómo quiero escribirlo. Esta es una asignatura en la que básicamente se empieza a gestar una obra, y es qué temas me interesan, por qué me interesan esos temas, la exploración profunda sobre esos temas, hacer todas las indagaciones bibliográficas, artísticas,
de la calle, ¿no? La calle también, el conocimiento de una ciudad, la experiencia misma de la vida puede hacer surgir una obra. Son detonantes muchísimos motivos, un cabello en una almohada, alguien en la calle diciendo algo puede ser un detonante de una novela, de un libro, de un cuento. Entonces ahí es donde el trabajo intuitivo, el trabajo de indagación de quien quiere escribir va a ser fundamental para que pueda enriquecer su trabajo de escritura, para que pueda hacerlo germinar. Entonces, terminada esa asignatura de propuesta literaria, en el segundo año tenemos toda la línea de creación. La línea de creación, que es toda la línea de proyecto, proceso, obra de creación 1 y obra de creación 2. Esa línea de creación es una de las fortalezas de la maestría, porque le garantiza al estudiante que no solamente la obra se produzca dentro de la maestría, sino que se cree dentro de la maestría, y le garantiza un acompañamiento de profesores escritores durante todo ese segundo año. Parte del trabajo del segundo año también tiene que ver con la experimentación con el lenguaje y con las formas y con la manera como se está construyendo la obra, y entonces tenemos las asignaturas de laboratorios de géneros 1, 2 y 3, que son las que les van a permitir alimentar, enriquecer la obra literaria en el proceso de escritura. Esa es una de las fortalezas de nuestra maestría en términos del plan de estudios. Y quiero mostrarles a continuación que estas son las asignaturas que hacen parte de la línea del proyecto integrado, que son, como decía, la línea de creación, que es parte de la fortaleza de nuestro programa. Tenemos adicionalmente programas de formación, que son programas de formación extracurricular, pero que son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes y que son básicamente conferencias, encuentros con escritores, cátedras abiertas, interdisciplinares y transdisciplinares, eventos en la Feria del Libro donde los estudiantes van y leen o se presentan libros que han tenido algún reconocimiento al interior del programa. Y estos son nuestros espacios de formación. La Franja Lunar, que es un espacio que se celebra siempre los lunes, a donde traemos escritores que hablan sobre muy diversos temas que nos permiten la reflexión sobre la creación, o temas centrales sobre el oficio, lo literario. Y también la Lectio Finalis. A la manera de las escuelas de filosofía, que son las lecciones inaugurales, nosotros tenemos un espacio que se llama la Lectio Finalis, la lección final. La lección final también se ocupa de temas que son fundamentales para un creador. Entonces, por ejemplo, hemos tenido muy diversos temas. Uno de ellos fue la biblioteca. ¿Cuál es la función de una biblioteca? Trajimos a un gran lector para que muestre, a un lector y a un escritor, para que hablara del papel de la biblioteca y de la importancia de la biblioteca en alguien que escribe, ¿cierto? Hemos reflexionado sobre autores fundamentales en la tradición literaria contemporánea como Álvaro Mutis, o hemos invitado a poetas muy importantes como Juan Manuel Roca. Es decir, que todo el tiempo estamos en contacto con los escritores, tenemos vínculos con el Gimnasio Moderno, con IDARTES, que son los que nos permiten también traer escritores todo el tiempo. Tenemos cátedras interdisciplinares donde tenemos escritores invitados que reflexionan sobre el proceso creador o que reflexionan sobre géneros en particular, que permiten esa formación de otra manera, que no sea solamente al interior del aula, sino que sean los espacios que la universidad privilegia para que los estudiantes entren en contacto también con el mundo literario, con los escritores, y conozcan qué es lo que significa. Hemos tenido lecciones inaugurales dedicadas a la edición o dedicadas a los lectores que han sido íconos en la historia literaria. Bueno, entonces ese es uno de nuestros espacios fundamentales. Tenemos también otro espacio de difusión, que es a través de los correos institucionales de los estudiantes, y es el Anverso Reverso, que es un medio de difusión, una publicación que la tenemos más o menos cada mes, donde van noticias literarias, noticias sobre el ámbito de la creación, nuevos libros, escritores que hacen reflexión sobre su obra o sobre otros autores, o a veces son temas de el arte que hacen
que son fundamentales para toda esta formación en creación, porque la formación en creación no solamente se ocupa de lo literario, sino que quien entra a la formación en creación requiere indagar en muy distintos aspectos. He hecho énfasis en los aspectos que tienen que ver con las artes, pero un escritor puede estar reflexionando porque ese es interés sobre la situación política del país, o puede ser que le interese el medio ambiente, entonces puede ser que sus reflexiones estén muy orientadas a problemas particulares, a preguntas particulares. Los beneficios de la maestría son varios. La maestría, como lo mencionaba anteriormente, tiene, creo que una de las mayores fortalezas tiene que ver con que quien ingresa tiene la certeza, puede tener la certeza de que lo va a acompañar un profesor escritor en la línea de creación durante la escritura de su proyecto de creación. Otra de las fortalezas tiene que ver con la experiencia que tenemos. Somos uno de los programas con mayor cantidad de años en formación en escritura o en creación literaria. Eso no lo tienen muy pocas universidades en nuestro país y sobre todo en América Latina. Otra de las fortalezas del programa es lo que tiene que ver con los grupos que se van creando en los distintos semestres, porque lo que la maestría promueve es el diálogo entre los estudiantes, que haya lectores, que ellos mismos aprendan a tener criterio de lectura, que sepan cómo abordar un texto literario, cómo tener una perspectiva crítica frente a un proceso de creación, y esa es otra de las fortalezas que tiene la maestría. La calidad de los docentes, que son la mayoría profesores con maestría, profesores con doctorado, pero también profesores escritores, que eso es una de la columna vertebral de nuestro programa. La Universidad Central ofrece todo un abanico de beneficios para sus estudiantes. Becas y descuentos por ser afiliados a cajas de compensación como Compensar, Colsubsidio, CAFAM y su grupo familiar. Descuento del 12% para miembros activos de las fuerzas militares y su grupo familiar. 7% de descuento para empleados y clientes activos de Banca Mía y su grupo familiar. 50% de descuento para funcionarios, docentes de planta y docentes de cátedra. Y 12% para egresados U-Central. Adicional a esto, la Universidad Central premia la excelencia académica y abre las puertas a otros beneficios para su progreso laboral, charlas de empleabilidad, entre otros. Contamos con diferentes líneas de financiación, de manera directa o a través de convenios con entidades que ofrecen crédito a corto, mediano o largo plazo, y que se ajustan a las necesidades de cada uno de los estudiantes, haciendo posible su vinculación a la formación posgradual. Si desea ampliar la información del proceso de admisión y conocer más acerca de nuestros programas, lo invitamos a inscribirnos a admisionposgrados@ucentral.edu.co. Posgrados interdisciplinares que abren las puertas al intercambio de conocimiento y construcción del mismo desde miradas distintas. Programas que responden a las necesidades actuales del país. Programas con alta demanda laboral. Formación para la producción de conocimiento. Líneas de investigación diferenciadas. Amplias facilidades de financiación. Programas pioneros y únicos en el país.
convenios con diferentes entidades. Matrícula por créditos académicos. Seminarios de actualización permanentes para estudiantes y egresados. Universidad con acreditación institucional de alta calidad 2019-2023. Inscripciones abiertas. Bueno, regresamos a esta semana de posgrados virtual. En esta segunda parte, dedicada al programa de maestría en creación literaria, he invitado a 2 egresados de la maestría. Buenas tardes, les quiero presentar a Diana Jaramillo y a Daniel Sierra, 2 de nuestros egresados con quienes conversaremos sobre el programa. Entonces, les agradezco mucho haber aceptado la invitación a este espacio para hablar de la maestría. Y quisiera preguntarles, pues, ¿cómo fue esa experiencia en la maestría? ¿Qué es lo que destacarían como fortaleza del programa de maestría en creación literaria? Diana, entonces, si quieres comenzar. Buenas tardes, gracias profesora Adriana. Bienvenidos y muy contenta de estar aquí, de poder compartir con ustedes esta experiencia en el sentido de que es muy coherente y acabo de corroborarlo en la medida que la maestra hablaba. En efecto, ustedes pueden tener la certeza de que lo que está diciendo la institución, lo que está ofreciendo, es algo que en efecto se desarrolla en las aulas. La disciplina, creo que la maestría se mueve sobre 2 ejes muy importantes y es la disciplina en el trabajo, ¿sí? Un trabajo constante y efectivamente acompañado, y la calidad en los docentes, el conocimiento de ellos en la profesión de educar, la metodología que emplean, haciendo de este proceso un proceso encantador. Definitivamente no se parece a otros procesos de formación en los que, por ejemplo, el desarrollo de la tesis se convierte muchas veces en una tragedia para un estudiante. Es un momento muy especial en realidad que uno disfruta al máximo, que produce alegría y que produce en realidad efectos muy importantes a nivel de la creación, a nivel profesional, humano, en muchos niveles. ¿Sí? Daniel, ¿qué crees que caracteriza la maestría en creación literaria? Yo creo que haber estudiado en la Universidad Central, digamos que tomar esa decisión de hacer la maestría es una decisión que le cambia a uno la vida. Te transforma y digamos que lo que caracteriza al programa y por la razón por la cual yo estudié en la universidad fue que tiene ese complemento entre lo teórico y lo creativo. Entonces, cuando encuentras ese complemento, pues encuentras que en la escritura es un proyecto de vida y que formarse como un escritor en una academia también se puede. Y eso es algo que caracteriza a la maestría, que nos da esa oportunidad de hacer nuestro proyecto de vida como escritores, y eso es gratificante. Bueno, quiero pedirles que cuenten un poquito, ¿cómo es que transformó la vida en su la maestría en términos profesionales? Porque cada uno de ustedes viene de muy distintos campos profesionales, y de qué manera la maestría aportó al campo profesional y a esa transformación de la vida de las que ustedes hablan, ¿no? Porque creo que esa es una de las características de los programas de creación literaria. Quien viene está buscando, sin importar de qué área del conocimiento venga, la búsqueda de la escritura. Eso aparece como una pulsión, como una necesidad que los estudiantes o quienes están interesados quieren. Entonces, ¿cómo fue esa transformación? Cuéntenos muy brevemente cómo fue eso. Bueno, en mi caso yo venía de la filosofía, venía de estudiar teóricos muy rigurosos y pues había conocido a Benjamin. Entonces tenía esa pregunta de qué implica narrar en un país que ha vivido tanta guerra y qué implica contar esas historias. Entonces en ese sentido me sentí muy satisfecho, me cambió la vida poder aprender cómo narrar, pero más allá de aprender, enseñárselo a alguien.
enseñárselo a tanta gente que necesita contar su historia, y es la única forma de cambiar la historia en un país que ha vivido tanta guerra. Ok, muchas gracias. Diana. Bueno, pues mi área son las ciencias sociales, la ética y en cierta medida la filosofía. Y digamos, la maestría lo que hizo fue reconstruirme como ciudadana, como docente, como persona, en el sentido de ampliar mi conocimiento, pues la maestría definitivamente es múltiple. En estos momentos recuerdo la multiplicidad de Calvino porque es así, aúna muchísimas áreas del conocimiento, ¿sí? Te conduce por las artes, la pintura, la escultura, la ciencia, la filosofía, las experiencias personales, la filosofía, las ciencias sociales, la misma literatura, la astronomía. O sea, uno podría pensar, bueno, la creación literaria no debería enfatizar en la literatura, pero lo fascinante es justamente que lo que hace al creador consciente de que no se puede retrotraer exclusivamente a la literatura, sino que tiene que ahondar en todas las facetas que interviene la especie humana. Entonces, creo que ese es el mayor valor, hacerme consciente de eso, de la música, de todo lo que está a nuestro alcance. Muy bien. ¿Qué lees los eventos, toda la parte de extensión extracurricular que yo mencionaba? ¿Cuál fue el mayor descubrimiento y qué les aportaron, qué les aportó este espacio extracurricular que para nosotros es fundamental, así como las publicaciones, que no las mencioné, pero ¿cuál fue ese aporte de esa formación extracurricular en la maestría? Pues digamos que en mi caso yo tuve la oportunidad de acompañar el seminario de novela negra durante unos 3 semestres, y era un seminario donde venían diferentes escritores y diferentes autores a hablarnos sobre el género. Pero digamos que esas experiencias, ese tener el acercamiento directamente con los escritores, le permite a uno, más allá de entender un género, te permite entender la condición humana. Cómo hay que pensar la literatura desde la política, desde la estética, desde la filosofía, desde la antropología, la sociología, desde todas estas ramas, y cómo finalmente la literatura da cuenta de la condición humana. Entonces, acercarse a un género o acercarse a esos escritores es acercarse a diferentes perspectivas de lo que es lo humano. Y en ese sentido creo que ha sido muy completa la formación. Esos espacios para mí eran un detonante para escribir. O sea, no recuerdo un solo evento formativo del que no haya resultado un cuento, un aforismo, un haiku, un poema. Siempre, o sea, no significa que sea un producto valioso, pero significa que estos espacios definitivamente participan activamente del proceso de creación, lo enriquecen, y pues que hay que aprovecharlos porque los invitados son muy interesantes. Lo que se desarrolla allí va de la mano con lo que tiene el plan de estudios, ¿sí? Con los propósitos, los objetivos de la maestría. Bien, quiero preguntas muy rápidas. ¿Qué destacarían del plan de estudios? Cada uno, ¿qué destacaría del plan de estudios? Uy, definitivamente el hecho de que se anticipe al proceso de la tesis, en el sentido de que comienza prematuramente. En el segundo semestre ya tú tienes la posibilidad de iniciar tu proyecto de grado, lo que pues te ahorra cantidad de eventos que de pronto no quieres. Entonces, cuando estás en cuarto semestre, estás feliz porque ya has cumplido el proceso juiciosamente, no implica un semestre adicional si tú lo has hecho en la medida que tus tutores te van acompañando. Entonces es una riqueza infinita. Daniel. Para mí, yo creo que lo más valioso es la interdisciplinariedad, poder encontrar la literatura y la creación más que todo desde diferentes focos, y digamos que ese valor de que sea creación literaria y no creación narrativa le da ese plus, le permite a uno explorar la poesía, explorar el ensayo, explorar la narrativa, y eso es un agregado que es difícil encontrar en otros programas. Hay algo que olvidé destacar cuando estaba hablando de manera general de la maestría, y es que en la maestría
aprenden los estudiantes a leer de otra manera. Un escritor lee de otra manera. ¿Nos pueden contar un poquito, muy brevemente, cómo es leer de otra manera? ¿Qué significa leer literatura para alguien que se está formando como creador literario, como escritor? Claro, para mí está en el tema de lo que hablabas de la caja de herramientas. Te dan una caja de herramientas y esas herramientas te acercan al texto de una manera diferente, te permite desarmarlo, te permite entender de dónde viene, qué referencias tiene, qué influencias tiene, qué canon sigue, y eso es valiosísimo, porque cuando uno se enfrenta a ese texto y lo puede desarmar y puedes desarmar los diálogos y puedes desarmar el tiempo y te enfrentas a la vida de otra manera. ¿Cómo es el espacio-tiempo? ¿Cómo son los contextos? En realidad, por más que uno lea, es diferente la lectura anterior a la maestría a la que se desarrolla en la maestría. Te vuelves más selectivo cuando estás buscando la literatura, empiezas a leer muchísimo más, ¿sí? Y definitivamente te apartas mucho de tus propios deseos, de los prejuicios que de pronto podamos tener, o sea, se es más consciente de la lectura que se está haciendo, ¿sí? Nos apartamos un poco de nuestras propias pasiones para poder entender efectivamente lo que nos quiere decir el autor, ¿sí? Bueno. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y queremos invitarlos a conocer los beneficios que la Universidad Central tiene para este programa. Muchas gracias. La Universidad Central ofrece todo un abanico de beneficios para sus estudiantes. Becas y descuentos por ser afiliados a cajas de compensación como Compensar, Colsubsidio, CAFAM y su grupo familiar. Descuento del 12% para miembros activos de las fuerzas militares y su grupo familiar. 7% de descuento para empleados y clientes activos de Bancamía y su grupo familiar. 50% de descuento para funcionarios, docentes de planta y docentes de cátedra. Y 12% para egresados U-Central. Adicional a esto, la Universidad Central premia la excelencia académica y abre las puertas a otros beneficios para su progreso laboral, charlas de empleabilidad, entre otros. Contamos con diferentes líneas de financiación, de manera directa o a través de convenios con entidades que ofrecen crédito a corto, mediano o largo plazo, y que se ajustan a las necesidades de cada uno de los estudiantes, haciendo posible su vinculación a la formación posgradual. Si desea ampliar la información del proceso de admisión y conocer más acerca de nuestros programas, lo invitamos a inscribirnos a admisionposgrados@ucentral.edu.co.
Posgrados interdisciplinares que abren las puertas al intercambio de conocimiento y construcción del mismo desde miradas distintas. Programas que responden a las necesidades actuales del país. Programas con alta demanda laboral. Formación para la producción de conocimiento. Líneas de investigación diferenciadas. Amplias facilidades de financiación. Programas pioneros y únicos en el país. Convenios con diferentes entidades. Matrícula por créditos académicos. Seminarios de actualización permanentes para estudiantes y egresados. Universidad con acreditación institucional de alta calidad 2019-2023. Inscripciones abiertas hasta el 23 de julio.